para la Iglesia del siglo XXI. Hoy damos por iniciada nuestra tercera sesión que tiene por título Martín Lutero el Reformador. El día de hoy nos vamos a concentrar de manera específica en esta tercera sesión en la vida del reformador Martín Lutero. No vamos a poder abarcar toda su vida porque sería un tema demasiado extenso. Así que los temas que vamos a ver son los que están presentes en el índice. Vamos a ver desde su niñez hasta que se va a estudiar a la universidad. Luego vamos a ver cuando entra al monasterio y luego se va a estudiar y después hacerse profesor en la Universidad de Wittenberg. Vamos a ver el tema de la venta de indulgencias y las famosas 95 tesis. Luego vamos a ver la bula papal y la dieta de Worms. Por dieta no significa lo que muchos de nosotros necesitamos. Una dieta, a esto se le conoce como una asamblea. Entonces, cuando diga la dieta de Worms o mencione distintas dietas, eso es lo que queremos decir, una asamblea. Y después vamos a ver el castillo de Warburg, el tiempo donde Martín Lutero estuvo exiliado, estuvo encerrado en este castillo, y ahí es donde vamos a dejar su vida, de 1483 hasta 1522. Y pues para no dejar así como tan inconcluso el tema, pues vamos a ver distintos aspectos de la vida de Martín Lutero. Por eso le puse el título de Lecciones de Lutero. ¿Qué es lo que nos puede enseñar este hombre? Ahora, ¿de qué manera vamos a estudiar la vida de Martín Lutero? Si tú examinas el libro de Hebreos, el autor, que no se sabe quién es, en el capítulo 11 desarrolla lo que conocemos comúnmente como los héroes de la fe, ¿verdad? Hebreos 11 es un mandato a leer biografías cristianas. El autor le está diciendo a su audiencia, recuerden estos hombres que estuvieron antes de ustedes e imiten su fe. Entonces, por lo tanto, de esa manera nos vamos a acercar a examinar la vida de Martín Lutero, a ver su vida, lo que Dios hizo en este hombre para nosotros así poder ser retados. Pero como vimos en el tiempo de alabanza, esto no se trata de un hombre, no se trata de estos hombres que Dios levantó, sino del Dios de ellos. Entonces, al ver la vida de Martín Lutero, va a ser como ver nuestras propias vidas. Todos nos vamos a poder identificar con este reformador. Desde las cosas que le ocurrieron en su niñez, las cosas que le ocurrieron mientras estaba buscando el favor y la gracia del Señor en su vida, las cosas que tuvo que padecer por causa del Evangelio y distintos sufrimientos que tuvo que vivir a causa de seguir a Cristo. Entonces, lo importante de ver la vida de Martín Lutero es que vamos a poder ver el Dios de Lutero, y el Dios de Lutero es el Dios de todos nosotros. Entonces, de esa manera es que nos vamos a acercar a escuchar esta clase. Entonces, vayamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, reconociendo que no hay otra manera de podernos acercar a ti si no es por Cristo y por sus méritos en la cruz, por su muerte, por su resurrección y por su ascensión, Señor. Muchos de nosotros venimos con problemas, aflicciones, dudas, temores, incredulidad, pecado, con una infinidad de cosas, Señor. Que esto no sea una mera clase de historia, sino que sea una clase donde podamos verte a ti, Dios, que tú te puedas revelar tu poder, que al ver la vida de Lutero, de cómo tú lo guardaste, cómo lo guiaste, cómo te revelaste a su vida, cómo permitiste ciertas aflicciones y aún así tú eso lo permitiste para tu gloria y para el bien de tus siervos, Señor. Que al ver todas estas cosas podamos nosotros recibir consuelo, Señor. Así que yo te pido, Espíritu de Dios, que puedas abrir nuestros ojos, darnos entendimiento, Señor, y que nos des tu gracia, Señor. Porque si no nos concedes tu gracia, no te podemos servir. Muchas veces intentamos servirte, hacer cosas para ti, pero luego nos damos cuenta que si tú primeramente no nos concedes tu gracia, tu favor, tu obra para transformarnos, no tenemos nada que hacer para ti, Señor. Así que te pedimos que en esta tarde tú me concedas de tu gracia para darte gloria a ti, para poder servir a mis hermanos y que también les concedas gracia a ellos, Señor, para
poder entender las verdades que vamos a explorar en esta tarde. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, desde la niñez hasta la universidad. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en una ciudad llamada Eisleben, en lo que hoy conocemos como Alemania. Su madre se llamaba Margarita Ziegler y su padre Hans Lutero. Bautizaron a su hijo en la iglesia de San Pedro de aquel mismo pueblo en Eisleben y le dieron a su hijo el nombre de Martín debido a que ese día estaba consagrado a San Martín. Esta es la imagen de la iglesia donde fue bautizado el pequeño Martín Lutero y del lado derecho es el interior de la iglesia donde él fue bautizado. Lutero nació en una familia muy escasa, una familia muy pobre. Su padre tenía un trabajo muy humilde, pero era un hombre muy responsable, así que siempre buscaba la manera de cuidar y poder mantener a su esposa y a su hijo. Entonces, debido a esa pobreza, su padre estuvo buscando trabajo y se mudó a una ciudad llamada Mansfeld. En esta ciudad Lutero se crió y su padre ahí trabajó en minas de cobre y después de varios años se convirtió en el concejal del ayuntamiento, teniendo así un muy buen trabajo y así pudiendo sostener a su familia de una manera más eficaz. Estos fueron los padres de Martín Lutero, Hans y Margarita. Lutero, al ser adulto, escribió mucho acerca de sus padres, del amor que les tuvo, del respeto que les tuvo, mas sin embargo, él reconocía que los métodos de disciplina de sus padres fueron muy severos. Decía que su padre era tan iracundo que cuando él se enojaba, él tenía que salir corriendo del temor que le tenía y que no volvía hacia su padre si no lo veía tranquilo. Y su madre no fue la excepción. Decía también que su madre era tan severa en la disciplina que una ocasión lo golpeó hasta que él terminó sangrando solamente por haber robado una pequeña nuez. Entonces, si se ven bien las imágenes, pues no se ven así como que muy buena onda, ¿no? Los papás, ¿no? Pero a pesar de esa dura disciplina, él reconoció el gran amor que les tuvo y el gran respeto y le guardó mucho amor a su padre por todos los esfuerzos que él hizo por mantener a su familia. Otro lado donde él recibió una disciplina muy severa fue en la escuela. Entonces, tú ves al pequeño Martín durante toda su niñez y todo lo que obtuvo fue disciplina y una disciplina severa. No importaba cuán bien se pudiera portar él, su padre iracundo, su madre cómo lo disciplinaba de manera severa y en la escuela también lo disciplinaban de manera severa. Él incluso llegó a decir, es bueno castigar a los niños, pero lo principal es amarlos. Entonces los padres de Lutero, al tener esta idea de la disciplina, de la instrucción como cosas vitales, buscaron que su hijo tuviera una muy buena educación. A los 11 años lo mandaron a una ciudad llamada Magdeburgo, fue a un muy buen colegio. A los 12 años se fue a una ciudad llamada Eisenach, donde iba a estudiar en otro buen colegio, y en esa ciudad iba a ser cuidado por los familiares de su madre. Pero cuando llega a la ciudad, la familia de su madre no se hizo cargo de él. Por lo tanto, tuvo que mendigar en las calles, tenía que cantar de casa en casa para poder recibir algo de dinero y algo de pan. Pero por la soberanía de Dios, Lutero llegó a una casa donde vivía una mujer llamada Úrsula Cota. Esta es una pintura muy famosa de Lutero cantando y ahí Úrsula Cota escuchándolo. Esta mujer quedó cautivada al ver al joven Martín, así que le abrió las puertas de su casa y le dijo, yo te voy a dar de comer, yo voy a pagar todos tus estudios, tú vas a vivir aquí conmigo. Era una mujer muy adinerada, su padre, su esposo tenía un muy buen puesto en el gobierno en esa ciudad. Y esta fue la casa donde se crió Martín Lutero en su adolescencia. Ese fue el cuarto de Martín Lutero donde él se pudo dedicar a sus estudios gracias a la bondad de esta mujer.
Con los años, esta mujer, Úrsula Cota, fue conocida como la piadosa tsunamita. Si se acuerdan quién eran las tsunamitas en las escrituras. Esta mujer que pudo hospedar al profeta, ¿qué fue? ¿Eliseo o Elías? Siempre los confundo. Eliseo. Entonces fue tal la bondad de esta mujer por hospedar a este pequeño hombre de Dios, aun cuando no era nadie. Entonces es que después de años se le dio este nombre. Después, en el año 1501, ya Martín Lutero cumple 18 años y su padre ya en ese tiempo, como era el concejal del ayuntamiento de la ciudad de Manso, él ya tenía pues su buen dinerito, así que le pudo costear la universidad a su hijo Martín, así que lo envió a la ciudad de Erfurt. Se graduó en su bachiller en el año 1502, no fue un alumno sobresaliente Lutero, fue de los últimos en su clase, pero era un hombre disciplinado debido a cómo fue criado, fue un hombre que sabía perseverar. Entonces, al siguiente año recibe su maestría en artes y ya quedó como el segundo de su clase, y en ese tiempo Lutero se comenzó a destacar como un hombre de una mente brillante. Hans Lutero quería que su hijo fuera abogado. Entonces, al terminar la maestría, le dijo a su hijo que entrara a la escuela de Derecho, a la escuela de la jurisprudencia. Entonces, Lutero, pues, siempre quería obedecer a su padre, quería honrarlo, por esa cuestión de que era su padre, pero también por ese temor que le tenía. Así que él obedeció y entró a la escuela de Derecho. Pero el 2 de julio de ese mismo año, del año 1505, Dios iba a cambiar la historia de Martín Lutero. Y al cambiar la historia de Martín Lutero, iba a cambiar la historia de toda la humanidad. Era 2 de julio, él estaba en casa con sus padres, él se iba a regresar, pero al regresar se desató una tormenta terrible, incluso iba un amigo suyo, su amigo murió, pero es como una pequeña tormenta donde empieza a chispear y solamente uno se empapa, ¿no? Era una tormenta eléctrica donde dice que los truenos estaban tumbando todos los árboles, todo el camino donde él iba pasando, todo estaba encharcado. Entonces él se empezó a llenar de un temor terrible. En esta época la religión, la idea del Dios justiciero, el Dios airado, el Dios que estaba buscando a los pecadores para condenarlos por la eternidad, era algo típico en la época. Entonces Lutero desde pequeño, solamente pónganse a pensar la idea de estos padres iracundos, estar en una escuela donde recibe demasiada disciplina, de no importa cuánto se esfuerce o cuántas cosas buenas haga, siempre recibe castigo, y ahora resulta que el Dios que lo creó es un Dios igual de justiciero, igual de iracundo, que está buscando a este pequeño joven cualquier error, cualquier pecado para destruirlo, y ahora se encuentra en esta tormenta que manifiesta esta justicia y este poder de Dios. Entonces es obvio que el joven Martín se iba a sentir aterrado. Así que él describe esta escena que se tira al piso, se empieza a agarrar el cabello, se empieza a llenar de temor y en eso exclama: Santana, me voy a hacer monje, sálvame. No clamó a Dios, clamó a un santo. El santo, la Santa Ana, era el santo de los mineros. Entonces, posiblemente su padre le enseñó eso. Él, al ser minero, pues era el santo que lo oraban. Entonces, posiblemente eso fue parte de la educación que recibió Lutero. Entonces, en ese tiempo, lo único que se le ocurrió orar fue: Santa Ana, sálvame. Y si me salvas, me voy a ser monje. Y la tormenta cesó. Y la ironía de esto es que el hombre que llegaría a aborrecer el culto a las imágenes y a los santos, en un inicio clamó a uno de ellos. Para mala fortuna de su padre, a tan solo 15 días de este evento, Lutero abandonó la escuela de Derecho y se fue a tocar a la puerta del monasterio de los monjes agustinos en Erfurt. Este fue el monasterio donde llegó Martín Lutero a tocar. Al pasar los años, Lutero se arrepintió diciendo que esta decisión fue movida por su pecado, porque dijo que deshonró a su padre, no buscó a Dios por el amor
o el deseo de servirlo, sino por este terror que sentía hacia él. Pero él agradecía que gracias a su soberanía, a pesar de sus errores, de sus pecados, sus malas decisiones, Dios utilizó todo eso para poderlo llevar a conocer el Evangelio. Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar esto? ¿Qué tanto podemos aprender de la juventud de Lutero? Creo que lo que resalta aquí es la soberanía de Dios. O sea, cómo desde pequeño todo lo que vivió, todo lo que sufrió, el tiempo que estuvo viviendo en la ciudad de Eisenach, cómo Dios puso a esta mujer, Úrsula Cota, para poder cuidar de él. Entonces vemos a Dios cuidando a este pequeño joven, al igual que todos nosotros. Creo que todos aquí podemos dar testimonio de una persona que Dios puso en nuestra vida para cuidarnos, para proveernos de algo de dinero, para consolarnos en momentos de tristeza. Y muchas veces pasamos por alto esos pequeños detallitos, sin darnos cuenta que es Dios mismo colocando a esas personas para guardarnos, para cuidarnos, así como fue en la vida del pequeño Lutero. Otra cosa que nos puede enseñar aquí el Señor es de que todos hemos pasado por nuestra tormenta eléctrica. Esto no fue lo que salvó a Lutero, sí fue lo que sirvió para impulsarlo a buscar al Señor, pero eso no lo salvó de sus pecados, eso no le reveló quién era Dios, eso no le reveló el Evangelio. Este evento solamente fue el inicio para que él pudiera buscar al Señor, pero no fue lo que lo salvó. Entonces creo que todos hemos pasado por esas tormentas, cosas que nos sucedieron, cosas terribles, aflicciones, la muerte de alguien, una enfermedad, una separación, una necesidad. Tal vez esas cosas no nos salvaron, no nos revelaron quién era Dios, pero sí fueron cosas que Dios permitió para podernos traer a la verdad de su Evangelio. Entonces no pasen por alto, hermanos, esas cosas que han vivido. Yo muchas de esas cosas las quisiera borrar, las quisiera hacer a un lado, pero cuando recuerdo que gracias a todo eso fueron cosas o eventos que me empezaron a impulsar para buscar al Señor y después entender la verdad de su palabra, pues no puedo menospreciar la soberanía de Dios en relación a esas cosas. Entonces, si eran cosas que te hacían renegar contra Él o algo, pues tal vez es tiempo de cambiar esa actitud y decir, está bien, fue una tormenta y pensé que iba a morir ahí, pero tú permitiste eso, tú estuviste ahí cuidándome para usar estas cosas y así revelarme quién eres tú. Entonces el 17 de julio de 1505 Lutero tocó a la puerta del monasterio agustino. Entonces en esta segunda sección vamos a ver su vida del monasterio hasta la Universidad de Wittenberg. Cuando el 17 de julio de 1505 Lutero, joven, ahí lo vemos, jovenzuelo, llega al monasterio y es muy bien recibido por los monjes. Tan solamente pónganse a pensar, un universitario está llegando al monasterio. Entonces eso es algo bueno, es algo bueno para la orden de los agustinos. Y más porque los agustinos eran una orden de hombres intelectuales en comparación con los franciscanos y los dominicos. Pero a pesar de que Lutero llegó con la apariencia de un predilecto universitario o abogado, eso no le iba a eximir ahora de sus nuevas responsabilidades. Al entrar al monasterio se tuvo que cortar el cabello, se tuvo que vestir con la túnica blanca de los monjes novicios o los monjes novatos. Era algo bueno para la orden tenerlo ahí, pero ahora él iba a tener que hacer estas responsabilidades duras, como él iba a limpiar el monasterio, la iglesia, iba a ser el vigilante del monasterio, también, o el portero, él iba a tener que mendigar en las calles pan, mendigar dinero para poder llevar sustento al monasterio. Entonces la vida de este joven universitario, que tenía una buena vida con sus amigos de la universidad, ahora estaba en este lugar encerrado haciendo todo este tipo de responsabilidades. Y uno puede pensar en Lutero al igual que pensar de John Huss en su inicio, ¿no? ¿Se acuerda que John Huss veía a los sacerdotes y él bien llenitos y él padecía hambre y digo, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ese estilo de vida, yo quiero un lugar donde dormir, qué comer y todo? Y uno puede pensar de Lutero de la misma manera. Simplemente se quiso hacer monje para tenerse que librar de las aflicciones de la vida, no tener que trabajar, poder vivir de la iglesia. No. Si tú ves todo lo que requería para ser un monje agustino,
Tú no te hubieras ido ahí si hubieras querido una vida fácil. Si hubieras querido una vida fácil, te hubieras ido a otro monasterio. Pero si entrabas a la orden de los agustinos, sabías que lo que te esperaba eran reglas severas, una vida estricta. Y eso era lo que buscaba Lutero. Porque recuerden, él tiene la idea de este Dios justo, que él tiene que aplacar su ira, su santidad, su perfección con sus obras. Entonces, mientras más difícil sea el monasterio, mientras más difícil sea mi estilo de vida, mejor. Él quería encontrar en su vida monacal su medio de redención. Entonces, este era el lugar perfecto. Por ejemplo, Lutero, al entrar al monasterio, dijo que él quería alcanzar un alto nivel de santidad. Se propuso ser un monje perfecto. Él al entrar dijo, yo voy a ser un monje perfecto. Voy a ser el mejor monje que ha existido. Una de las cosas que hacía es que ayunaba por varios días, flagelaba su cuerpo de maneras severas, se autonegaba más allá de las reglas que el monasterio exigía. Hacía largas horas de vigilia de oración. Si el monasterio decía 4 horas, él hacía 8. Por las noches no dormía con cobijas para así exponerse al duro frío. Eso no era algo que la orden de los agustinos exigía, pero él quería ir más allá. Ok, nos dan cobijas, pero yo voy a dormir sin cobijas para exponerme al frío y que Dios vea cómo me estoy sacrificando. Después de eso no fue suficiente, dijo, entonces voy a dormir fuera del monasterio encima de la nieve. Dicen sus compañeros que había ocasiones donde él quedaba casi como muerto y lo tenían que arrastrar dentro del monasterio. Lutero vivía turbado por sus pecados y buscaba limpiarse de su maldad interior. Y aunque fue un hombre que pasó duras tentaciones como todos nosotros, era más su terror a la justicia y a la santidad de Dios que las tentaciones casi no le afectaban en ese sentido. Por ejemplo, él escribió, en el monasterio yo no pensaba en las mujeres, el dinero, las posesiones, sino que mi corazón temblaba y se agitaba pensando si Dios me iba a conceder su gracia, porque yo me había alejado de la fe. Y no podía menos que imaginarme que yo había hecho enojar a Dios, a quien yo tendría que apaciguar haciendo buenas obras. Una de las razones, como les dije, por las cuales él quiso entrar al monasterio es que él quería encontrar el medio de salvación. Encontrar en todas estas obras religiosas, en estas obras de justicias, su medio para poder borrar sus pecados, borrar la justicia de Dios sobre su vida y así poderse reconciliar con su Creador. Él temía esta gran muerte. Otra de las cosas que hacía, usaba ropas incómodas. Las ropas que usaban los monjes eran pesadas. Luego el material del que estaban hechos te raspaba la piel a tal punto que te provocaba grandes heridas. Comía mal al propósito. Tenía largas horas de liturgia. ¿Y con qué motivo? Si uno renuncia a las cosas buenas de la vida, por lo tanto alguien puede aspirar a llegar al cielo. Entonces esta era la manera de pensar no solamente de Lutero, sino de toda la época. Recuerden, la escritura estaba oculta, nadie tenía acceso a ella. Y la iglesia no predicaba la verdad de la palabra, sino sus tradiciones. Entonces, a pesar de eso, este era un hombre que entendía perfectamente quién era Dios y quién era él. Recuerden, estudió para abogado. Entonces, él entendía el término de justicia. Su definición legal, él sabía lo que implicaba. Y él sabía que si Dios era justo, por lo tanto, no lo podía sobornar. Porque cuando tú puedes sobornar a alguien, por lo tanto, esa persona no es justa. Entonces esa era la mala noticia. Si Dios es justo y yo no puedo entregar ninguna buena obra o no puedo sobornarlo con algo, ¿cómo puedo escapar de esta justicia? Entonces esto atormentaba la mente de Lutero, a tal punto que pasaba largas horas confesándose. Por ejemplo, sus compañeros del monasterio dicen que se acercaban, confesaban sus pecados, decían, Padre, he pecado en esto y en aquello, los absolvían de pecados, se levantaban contentos y felices porque ya estaban perdonados y seguían su vida igual. Pero el joven Lutero no era así. Decía que él se sentaba y pasaba horas y horas confesando sus pecados.
Cuando quería haber terminado, se paraba, se iba caminando y en eso se acordaba de otro pecado, se regresaba corriendo y dice, también he pecado en esto, esto, esto y esto. Los sacerdotes que lo escuchaban decían, Lutero es un flojo, es un hombre holgazán. Este solamente quiere pasar largas horas confesando sus pecados para así no tener que trabajar, no tener que salir a las calles a mendigar, para no estar vigilante en la iglesia, para no tener que arreglar el reloj de la iglesia. Este es un hombre flojo. Esa es la única razón por la cual está pasando horas y horas confesando sus pecados. Él tenía un mentor que fue un gran amigo y un personaje clave en la vida de Lutero, un hombre puesto por Dios en su vida. Era el mentor, el doctor Staupitz. Entonces él observaba a Lutero. Él era como su padre espiritual. Y veía a Lutero cómo pasaba horas y horas confesándose y un día la agarra y le dice, a ver, si esperas que Cristo te perdone, trae algo para perdonar, no sé, asesinato, blasfemia, adulterio, en lugar de todos tus pecadillos. Dios no está enojado contigo, tú estás enojado con Dios. ¿No sabes que Dios te manda a tener esperanza? Pero nadie podía entender el corazón de Lutero. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban ciegos a la condición de su corazón y ciegos ante la naturaleza de quién era Dios. Lutero sabía su pecado, conocía su corrupción, conocía la maldad que había en él y sabía que Dios era justo, que era bueno, y esa era la mala noticia. Porque si Dios es bueno, eso no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque yo soy malo. Eran tantas las obras de Lutero para tratar de ganar su salvación que él llegó a decir, verdad es que he sido un fraile piadoso y he observado tan rigurosamente las reglas de mi orden que puedo afirmar, si hubiera podido entrar un fraile en el cielo como recompensa de sus rígidas observancias, seguramente ese fraile sería yo. Testimonio de esto darán todos mis compañeros de convento que me han conocido. Si aquello hubiera durado más tiempo, ciertamente habría sucumbido con tantos tormentos de vigilias, ayunos, oraciones, pasmos, meditaciones y otras obras. Nada podía alegrar el corazón del joven Martín. Él llegó a decir, lo único que me puede hacer feliz es creer que Dios no está airado conmigo y eso me pondría de cabeza a causa del gozo. Y pronto iba a llegar ese día. Pero lo glorioso aquí es que él no solamente se iba a poner de cabeza, sino que él iba a poner al mundo entero de cabeza. A Lutero lo ordenan como sacerdote a los 2 años. Él entró al monasterio en el 1505 y en el año 1507 ya es ordenado como sacerdote. Así que deja los hábitos blancos de novicio y es ordenado como sacerdote. Cuando uno es ordenado como sacerdote, está el templo, imagínense la iglesia, al frente el altar, y el sacerdote está en medio, tirado boca abajo, en forma de cruz. Hasta el día de hoy sigue siendo igual. Entonces, con las piernas cerradas, en forma de cruz, tirado en el piso. Y detrás de este día hay una historia asombrosa y muy irónica. ¿Se acuerdan de nuestro personaje John Huss? Cuando él estaba siendo juzgado por el arzobispo, cuando le estaba diciendo que le leyó la carta de qué es un hereje y cómo sufren los herejes y la consecuencia eterna de los herejes, es cuando John Huss le dijo, el día de hoy vas a poder matar a un ganso. Recuerden que su apellido Huss significa ganso en checo. Entonces le está diciendo al arzobispo, el día de hoy podrás matar un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne al cual no podrán silenciar. Bueno, 1507 está Lutero siendo ordenado y el doctor Arcis Sproul dice lo siguiente en cuanto a esta historia. Él dice que posiblemente la respuesta del arzobispo ante lo que le dijo John Huss fue sobre mi cadáver que eso va a suceder. Bueno, cuando Lutero está siendo ordenado, arriba de él hay una inscripción de un hombre que era el nombre del arzobispo que estaba enterrado justo debajo de él. Y el nombre que está encima de él es el arzobispo que condenó a John Huss. Entonces, literalmente fue sobre su cadáver que el cisne estaba siendo ordenado.
al mes, el 2 de mayo, celebró su primera misa. Todo iba muy bien. Entonces, imagínense todo este transcurso de monje 2 años, ahora sacerdote, y a los pocos meses su primera misa. Todo iba muy bien, incluso fue su familia, fue su padre llevó amigos, están los otros monjes, sus compañeros del monasterio, y la misa iba muy bien, hasta el tiempo de la transubstanciación, el tiempo donde el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Esta enseñanza católica. Pónganse a pensar, pónganse en los pies de Lutero. Lutero no puede ver cara a cara a su Dios. Él está huyendo de él, de este Dios justo, de este Dios perfecto, de este Dios santo. Y de acuerdo a esta enseñanza ahora en sus propias manos iba a tener al Dios que lo está juzgando y que lo está buscando condenar por causa de su pecado. Entonces en ese momento dice que alza la copa, alza el pan y él tiene que pronunciar ciertas palabras en latín para que suceda el momento de la transubstanciación, ¿no? Pero no puede pronunciarlas, se llena de terror, dice que empieza su mano a temblar, empieza a tirar el vino, su mano empieza a apretar el pan, se empieza a llenar de terror porque dice que empieza a contemplar la santidad de Dios, este Dios justo que lo está buscando para condenarlo y ahora él lo tiene en sus propias manos y por lo tanto no puede terminar la misa. Su padre se levanta airado diciendo dejó sus estudios, dejó la universidad, su carrera como abogado para esto. Entonces sale el padre, cuando ya termina la misa, él sale a buscarlo y le dice, es que tú no entiendes. Y le dice, tú deberías haber sido abogado. Y le dijo, es que el Señor me llamó ese tiempo en la tormenta. Y su padre le contesta, yo no creo que fue Dios, para mí que fue el mismo diablo, ¿no? Entonces, este era este hombre atormentado por la santidad de Dios, pero la pregunta es que él no ha sido el único hombre que ha experimentado esto. Muchos años antes el profeta Isaías experimentó algo similar. Está Isaías y contempla a Dios y el profeta dice, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Por qué los hombres tiemblan ante Dios? La Escritura dice que los demonios tiemblan y creen, y muchas veces nosotros nos jactamos por creer, pero la pregunta es, ¿tiemblas? ¿O tratamos a Dios como de Diosito? La pregunta es, ¿por qué estos hombres tiemblan ante la santidad de Dios? ¿Qué hay en el Señor, en esa perfección que hace que los hombres tiemblen? Por ejemplo, todos sabemos el momento en el que el Señor Jesús llama a Pedro a ser pescadores de hombres. Nos sabemos todos muy bien esa historia, ¿no? Está Pedro pescando, el Señor hace un milagro y luego el Señor le dice, ven Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Pero pasamos por alto lo que le tuvo que ocurrir antes a Pedro para poder ser llamado. La Escritura dice, el Señor hace este milagro de la pesca y lo dice la Escritura en Lucas 5, 8 al 10. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, no solamente a Pedro, sino a estos dos discípulos también. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, antes de ser llamado, tuvo que contemplar la santidad del Señor. Y al contemplar la santidad del Señor tuvo que contemplar su corazón pecaminoso. Al igual que Lutero, uno dice, ¿por qué el Señor no le reveló el Evangelio de manera inmediata? Porque a ninguno de nosotros nos sucede así. El Señor primero revela su santidad, revela nuestro corazón pecaminoso para entender quién es Él, quién soy yo, cuál es mi necesidad y para cuando el Señor nos revela a Cristo podamos recibirlo en fe y decir, Él es mi única esperanza. Otra razón por la cual temer a la santidad de Dios, pues solamente hay que examinar la Escritura. El Salmo 5:4 dice en adelante, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo,
Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Habacuc 1:13 dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Proverbios 11:20 dice: los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite. La pregunta es: ¿quién de aquí tiene un camino intachable? Efesios 5, del 5 al 6 dice: ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Salmo 7:11: Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Entonces, esta idea de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador es una falsedad. Que dice aquí la Escritura: Dios está airado contra el pecador todos los días, 24 horas. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué temerás de la santidad de Dios? Porque Él es justo, porque Él es perfecto, porque Él es bueno, porque muy limpios son sus ojos para ver el mal. Las tinieblas no pueden convivir con la luz. Y nosotros no somos buenos, no somos justos, no somos perfectos. Nosotros somos los de la lista de Efesios: inmorales, impuros, avaros, idólatras. Para entenderlo les voy a contar una ilustración, una historia. Había un hombre en el Medio Oriente, pide un taxi y se sube. Comienzan a avanzar. Este hombre que se sube al taxi era un cristiano, entonces le quiere predicar el evangelio a este musulmán. Entonces van avanzando y mientras van avanzando le dice al taxista: ay, asómate por la ventana. ¿Qué me pasaría si golpeo al joven que está ahí? No, pues te va a regresar la golpiza. Van avanzando y ahora hay un grupo grande de varios hombres. Y le dice: ¿qué pasa si yo golpeo a uno de esos hombres? Pues entre todos te van a golpear y vas a terminar tirado en el piso, todo ensangrentado. Siguieron avanzando y hay un grupo de policías. ¿Y qué me pasaría si golpeo a uno de estos policías? Te agarran a golpes, te dejan en el piso, te vuelven a golpear, te suben a la patrulla y te llevan a la cárcel. Luego le dice: y disculpe, ¿qué me pasaría si golpeo al rey de tu nación? Dice: te matan. Entonces este joven le dice: ¿te das cuenta que dependiendo a la persona que ofendes es el nivel de castigo? Si por ofender al rey de esta nación merezco la muerte, ¿qué no vas a merecer tú por haber ofendido no al rey de una nación, sino al Rey de Reyes, Señor de señores y Creador de todo cuanto existe? Lo único que podemos esperar es condenación eterna. O pónganse a pensar de esta manera: si tú matas a alguien, si la ley es justa, ¿qué te dan? Cadena perpetua. Supongamos que mataste a un joven de 15 años. Ese joven tal vez pudo vivir máximo que hasta los 100 años. Por lo tanto, tú tienes que pagar de manera justa. Entonces, como ese joven pudo vivir tal vez hasta los 100 años, tú tienes que pagar con toda tu vida. Y si no es cadena perpetua, ¿qué tienes que pagar? Pena de muerte, con tu vida. Una vida por otra vida. Pero la pregunta es: si ofendimos a alguien, no que vive 100 años, sino que es eterno, por lo tanto la condena que es eterna. Entonces, ¿cómo no temblar ante este Dios justo? Y esto era lo que había en el corazón de Lutero. Él entendía quién era él y lo que era su corazón. ¿Qué fue lo que pasó? Lutero ya era sacerdote, pero se seguía sintiendo lejos de Dios. Se esmeraba cada día para tener una perfecta santidad, pero todo intento parecía inútil. Seguía sintiendo grandes tormentos del infierno, del juicio final. Y muchos pueden ver como desperdicio estos años de Lutero. Pero como les dije, esto era necesario que sucediera. Así como Pedro tuvo que contemplar la santidad de Dios, Isaías tuvo que contemplar la santidad de Dios. Cada uno de nosotros la tenemos que contemplar antes de entender la verdad del Evangelio. Entonces estos fueron años importantes en la vida
Lutero, no era un Dios que lo dejó sufrir sabiendo que se podía rebelar, pero no quiso hacerlo como por molestarlo. Era por su amor. Él tenía que entender quién era él y quién era Dios. Entonces, Lutero deseaba encontrarse con un Dios misericordioso, con un Dios que perdonara sus pecados, pero él no lograba entender esto, por eso pasaba largas horas confesándose. Hubo una ocasión donde duró 6 horas confesando sus pecados, y uno dice, bueno, yo me tardaría 6 horas confesando mis pecados desde que nací hasta mis 25 años. Y él se tardó 6 horas confesando los pecados del día anterior. O sea, era un hombre atormentado por lo que había en su corazón. Realmente el Señor había agarrado su corazón y lo había puesto delante de él. Es como si nosotros pudiéramos conectar nuestros corazones y pasaran todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida, todos nuestros pecados en esta pantalla. ¿Qué es lo que haríamos? Compraríamos palomitas y nos quedaríamos a verla. Saldríamos huyendo a otro país. Entonces esto es lo que había hecho el Señor con Lutero. Agarró su corazón y lo puso delante de él. Entonces Lutero dedicaba todo su tiempo a pensar en los tormentos de su pecado, en su juicio. Así que su mentor Staupitz dijo, el monasterio no es un lugar para el joven Martín. Es un hombre con una mente muy inquisitiva, un hombre muy capaz, muy inteligente, y seguramente la vida de monasterio, vivir enclaustrado, no le está ayudando en nada. Así que lo primero que hizo fue darle unos libros de unos hombres llamados los místicos católicos. La idea era que Lutero encontrara consuelo con lo que leyera ahí. Los místicos católicos decían que la manera de ser salvos de nuestros pecados era amando a Dios. Entonces al inicio Lutero encontró cierto consuelo al leer esto. Pues era preferible amar a Dios para ser salvado que tener que confesar todos tus pecados. Porque nosotros los confesamos, pero sabemos que si hubo algo que no confesamos, Dios lo conoce y le pedimos perdónanos eso. Pero con la idea de esa época, si tú no confiesas todo, ese pecado sigue ahí, no es perdonado, y si hay un pecado, te vas al infierno. Entonces para Lutero esta idea pues era mucho mejor que tener que confesar todos tus pecados. Pero después se convirtió en otro tormento. ¿Por qué? Porque Lutero confesaba que él no amaba a Dios. Él decía, yo no puedo amar a un Dios tan justo, tan airado, un Dios que busca condenar a los hombres por la eternidad. Así que ni de un lado ni del otro él se podía sentir consolado. Así que su mentor le dijo, todavía no sabes, querido Martín, cuán útil y necesaria es para ti esta tribulación, porque Dios nunca la envía en vano. Ya verás cómo Él te ha menester para cosas grandes. Y era verdad. Dios estaba permitiendo todas esas cosas para que él llegara a entender la verdad del Evangelio. Y creo que de la misma manera nos podemos apropiar esas palabras. Cuán necesario es para ti esta tribulación, porque Dios nunca la envía en vano. Entonces después de eso, el doctor Staupitz decide mandar a Lutero a la Universidad de Wittenberg. El monasterio no era un lugar para él, así que le dijo, necesito que te ocupes de enseñar a otros hombres. Quiero que ya aprendas teología, es decir, que tengas acceso a la Escritura. ¿Y con qué motivo lo hizo? Para que pudiera tener una mente ocupada. Su mentor decía, este hombre se la pasa pensando en sus pecados todo el día y no duerme, entonces si lo mando a la universidad a estudiar, a dar clases y a trabajar, cuando llegue la noche va a terminar tan rendido que va a terminar durmiendo como un bebé. Entonces esa fue la idea. Entonces se va a la Universidad de Wittenberg. Empezó a enseñar filosofía y comenzó a estudiar teología hasta que recibió su bachiller en teología en el año 1509. Al año siguiente, en el año 1510, unos dicen en el año 1511 es donde tiene su famoso viaje a Roma. A Lutero lo envían a Roma junto a otras órdenes. Fue un viaje que duró 2 meses de caminata. La idea era estar 5 meses en Roma y para esto fue un gozo para Lutero. Porque recuerden que la idea del purgatorio, tú no te salvas simplemente por creer o por hacer obras de justicia. Tú te vas al purgatorio y en el purgatorio puedes pasar miles de años purgando tus pecados hasta que quedes limpiecito y ahora sí pasas al cielo. La idea era que si tú viajabas a Roma y podías visitar ciertas reliquias, ciertos lugares, al verlos, al tocarlos, al hacer ciertas oraciones, tú te podías restar años en el purgatorio.
Entonces el hecho de ir a Roma, pues era algo bueno. Entonces él iba muy contento. Además él pensaba que Roma, pues era la ciudad celestial, ¿no? Es la capital del cristianismo. Cuando Lutero llega y ve Roma a lo lejos, dice, oh, la Santa Roma. Cuando Lutero llegó a Roma, el Renacimiento estaba en su apogeo. Recuerden la clase pasada cómo vimos el Renacimiento. Cuando él llegó, Miguel Ángel estaba pintando la Capilla Sixtina. Rafael estaba decorando ciertas dependencias privadas del Papa. O sea, era una época de mucho esplendor. Pero ¿qué pasó cuando llegó Lutero a Roma? Se encontró con todo, pero menos una ciudad celestial. El Papa de ese periodo era Julio II. ¿Se acuerdan que hablamos de Julio II? Que los papas se ponían nombres de cristianos y de mártires. Pero este Papa no se puso el nombre de ningún cristiano y de ningún mártir, sino que se puso el nombre de Julio César. Es decir, él quería dedicarse a la guerra, a ser un rey poderoso. A tal punto que este Papa casi no estaba en Roma, se la pasaba en campañas militares, incluso construyó un fuerte ahí en Roma, en dado caso de guerra. Era un tiempo de corrupción en los sacerdotes. Era tal la corrupción que cuando Roma mandaba un sacerdote a otro pueblo, el mismo pueblo decía que el sacerdote debía de llegar con una concubina. Y tú dices, caray, ¿cómo? Si ellos quieren un sacerdote en celibato, ¿cómo quieren un sacerdote con una concubina? Pero el pueblo decía, es mejor que llegue con una concubina, porque si llega solo, se va a meter con nuestras esposas. Entonces, así de corrupta era la iglesia en este tiempo. Una de las cosas que hizo Lutero en Roma, visitó una cripta de 46,000 restos de mártires. Si tú ibas ahí, te restabas más de 1000 años en el purgatorio. Subió los peldaños de Pilato. Es muy famosa luego esa escena en sus películas de que compra la indulgencia y va subiendo cada peldaño haciendo una oración. Decían que le llaman los peldaños de Pilato porque dicen que son las escaleras que subió Jesús. Obviamente, pues pura farsa. Entonces Lutero hizo muchas cosas, pero se encontró con vidas vergonzosas y con una iglesia que tenía el mismo interés por el dinero que por las cosas de la religión. Después de eso, Lutero regresa a Wittenberg en el año 1512 para estudiar su doctorado en teología. Recibe su doctorado alrededor de los 28, 29 años. Ya vimos como mucho de Lutero y uno dice, ya de tener como 40, ¿no? Hasta este punto. Apenas tiene entre 28 y 29 años. Se le entregó después de eso la cátedra de teología en la Universidad de Wittenberg. Es decir, él era el principal profesor de esta universidad. Y este puesto de hecho lo tuvo durante toda su vida. Siempre fue pastor, predicador, escritor, muchas cosas, pero también siempre fue profesor de la Universidad de Wittenberg. Pasó de enseñar filosofía, de enseñar a Aristóteles, ahora a enseñar la escritura, es decir, a enseñar el apóstol Pablo. Muchos dicen que Lutero apenas en este tiempo tiene acceso a la Biblia, pero no, en el monasterio sí tuvo acceso a la Biblia. Ellos aprendían salmos de memoria y cuestiones así, pero en este tiempo fue vital porque como ahora iba a ser el principal profesor, él se quiso capacitar muy bien para enseñar a sus alumnos. Así que comienza a profundizar en las escrituras cada vez más. Y este tiempo es clave. Vean la secuencia de años como lo que Dios permite para que este hombre entienda la verdad del Evangelio. En el año 1515 dio clases acerca de la carta de los romanos. Al año siguiente enseñó, eso fue durante todo el año, la carta a los romanos. En 1516 enseñó los Gálatas. Al año siguiente, Hebreos. Al año siguiente, en el año 1519, vuelve a estudiar la carta a los romanos, ahora para él, y es cuando es el tiempo de la gran revelación. Él dice que estaba leyendo el capítulo 1, versículo 17, que dice, y el justo por la fe vivirá. Pero antes dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Entonces él decía que peleaba con el apóstol Pablo. Él decía que era como Moisés que golpeaba la roca hasta que saliera agua. Entonces decía que día tras día se peleaba con el apóstol Pablo diciendo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque él no entendía esto. Si el Evangelio es una buena noticia, ¿por qué este texto incluye la justicia de Dios? El texto dice, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y lo dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces no entiendo si se tratan de buenas noticias, ¿cómo es que nos habla de la justicia de Dios?
Si esta justicia es lo que tememos o lo que uno aborrece, uno de lo que quiere huir. Entonces era esta verdad que él no entendía. Pero cuando pasó día tras día leyendo la Escritura, esto fue lo que escribió. Yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada lo impedía sino una expresión, la justicia de Dios. Porque yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando a los injustos. Mi situación era que, aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a un Dios como un pecador atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos nunca lo iban a aplacar. Como resultado, yo no amaba a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración, el justo por la fe vivirá. Entonces entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia de Dios, nos justifica por la fe. De allí en adelante sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la Escritura tomó un nuevo significado y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí inexpresablemente dulce con gran amor. Este pasaje de Pablo fue para mí la puerta al cielo. Entonces, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces era este hombre tratando de aplacar la ira de Dios, la justicia de Dios por medio de sus obras, pero sabía que nada era suficiente. Todas las religiones del mundo enseñan lo mismo. Tú tienes que hacer algo para ser perdonado, para ser limpiado. Tú tienes que hacer obras, tú tienes que orar, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que leer, tú tienes que hacer estas obras piadosas, estas obras de justicia, tienes que ayudar a los pobres, tienes que actuar en estas campañas de filantropía, no tienes que hacer daño a los demás, etcétera. Reglas, obras. Pero el punto es, si Dios es justo, ¿cómo vamos a poderlo sobornar con estas obras? Entonces es por medio de este pasaje que Lutero entendió que uno es salvado solamente por la fe en Cristo. Es decir, el Dios eterno se encarnó en la persona del Hijo. Cristo vivió una vida perfecta cumpliendo la ley de Dios a la perfección. Nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios no 2 o 3 días, sino todos los días, cada segundo. Pero Jesús cumplió la ley de Dios a la perfección. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que vio Lutero? En la cruz, el Señor toma nuestras ropas de inmundicia, de pecado, nuestros fracasos, nuestra rebeldía, nuestra total depravación, la toma el Señor y ¿qué es lo que hace? Se viste de ella. Y Él toma su ropa de justicia, esta vida perfecta, donde Él cumplió la ley de Dios de manera total. El Señor se la quita y nos las concede a nosotros. Entonces, Dios es justo. Dios no puede decir, está bien, te perdono y ya. Porque si Dios perdonara así, entonces, ¿dónde está su justicia? Dios tiene que castigar el pecado. Entonces, ¿dónde vemos ese castigo? En la cruz, cuando hay este intercambio, donde Él toma nuestras ropas de pecado, Él nos concede sus ropas de justicia. Ahora, ¿quién merece el castigo? ¿Tú? No, tú estás vestido de su justicia por medio de la fe. Ahora, ¿quién recibe el castigo? Cristo, como decía el profeta Isaías anunciando su llegada. El Señor quiso quebrantarle, ¿no? El castigo cayó sobre Él para nosotros poder recibir la paz. Entonces, ¿qué es lo que vio Lutero? Ese castigo que él entendía que él merecía de Dios, esa ira que estaba sobre él, esa ira que él temía, ese infierno eterno que él esperaba. Al ver la cruz, él entendió que el castigo que él debía de recibir, no lo recibió él, sino que lo recibió el Hijo de Dios. Y eso es ser perdonado. Para ir al cielo, ¿es suficiente con ser perdonado? No, es como si tú tienes una deuda de $1,000, ¿no? Y te la perdonan, ahora tu cuenta está en cero, pero para formar parte del banco no es suficiente con una cuenta en cero, sino que necesitas algo a favor.
no sé, $1,000,000. Entonces, cuando eres perdonado, la cuenta está en cero. Entonces, eso no es suficiente. Necesitas la justicia perfecta de Dios, la justicia de la ley. Entonces, eso es lo que Cristo nos concede al poner nuestra fe en Él. Y eso fue lo que entendió Martín Lutero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de esto? Es cuando las cosas se comienzan a poner tensas. Ya estamos por terminar. Murió el Papa Julio II, siguió el Papa León X. Este era un papa entregado a los placeres carnales, a las fiestas, a los derroches. Dejó a la iglesia en bancarrota. Su proyecto principal era terminar la iglesia de San Pedro, la que sigue en Roma y donde está ahora sí que la sede del Papa. Pero como dejó en bancarrota la iglesia, no podía terminar la Basílica de San Pedro, entonces se le ocurre una idea, al igual que papas anteriores: vamos a vender indulgencias, vamos a vender el perdón de Dios, vamos a vender la salvación. Entonces contrata a un hombre conocido como el príncipe de Maguncia, llamado Alberto, le llama el Papa y le dice: mira, vamos a hacer esto. Tú organízate un grupo de monjes, capacítalos para predicar la venta de indulgencias y tú las puedes vender al precio que quieras. Digamos, a mí por cada indulgencia me debes traer 5 pesos. Y tú las quieres vender a 6, a 10, es tu bronca, ese dinero tú te lo quedas. Entonces, pues fue buen negocio, ¿no? Entonces él formó este grupo de frailes para predicar la venta de indulgencias, y dentro de esos vendedores de indulgencias hubo uno que se ganó mayor popularidad. Era un fraile de la orden de los dominicos del convento de Pirna. Era un hombre conocido por sus pecados terribles, a tal punto que un día iba a morir por causa de adulterio, le iban a ahorcar, pero una mujer lo salvó porque pagó un dote muy grande de dinero. Entonces este era el hombre que iba a utilizar la iglesia para vender las indulgencias. Las indulgencias tenían un precio de acuerdo al pecado. Si era adulterio, 6 ducados. Si robaste a la iglesia, 9 ducados. Si asesinaste, 9 ducados. Aquí lo curioso es que lo más caro es si le robaste a la iglesia, ¿no? También había indulgencias para pecados si quisieras cometer en el futuro. Juan Tetzel fue muy bien conocido por la forma en la que vendía indulgencias. Era un vendedor extraordinario. Muchos de ustedes venden ahí Mary Kay, tocan puertas y no pueden vender nada. Pero si hubiera sido Juan Tetzel vendiendo a Mary Kay, hubiera vendido todo de manera inmediata. Era un vendedor excelente. Por ejemplo, él decía lo siguiente al vender este es el Papa Julio X, y este es Juan Tetzel. Este es Juan Tetzel vendiendo sus indulgencias. Él comenzaba a vender de la siguiente manera. Él decía: las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Vengan, oyentes, yo les daré indulgencias por las cuales se les van a perdonar hasta los mismos pecados que tuvieran la intención de cometer en el futuro. Yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tuvo San Pedro, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus predicaciones. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni siquiera el arrepentimiento es necesario. En el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh gente tan torpe y tan parecida a las bestias, que no comprenden la gracia que les estoy concediendo. Ahora el cielo está abierto de par en par y no quieren entrar en él. Yo voy a ser justificado en el día del juicio final, pero ustedes van a ser castigados con severidad por descuidar esta salvación tan importante que les ofrezco. Dios nuestro Señor ya no es Dios, pues su poder se lo ha delegado al Papa. Entonces este era Juan Tetzel y así vendía las indulgencias. Entonces a este hombre se le ocurre ir a Wittenberg, donde está este joven llamado Martín Lutero. Entonces era el 31 de octubre de 1517, el día de la víspera de Todos los Santos. El gobernador de la época tenía muchas reliquias, las puso en la ciudad. Cada vez que vieran estas reliquias, la gente pues podía igual quitarse años del purgatorio. Se le ocurre a Juan Tetzel ir a vender ahí sus indulgencias, y Lutero comienza a escuchar todo esto. Entonces es cuando un día por la noche comienza a redactar estas 95 tesis, y sin avisarle a nadie, la mañana del 31 de octubre de 1517, Lutero clava estas 95 tesis. La intención de esas tesis era crear un diálogo entre los académicos y los teólogos de esa región. Él no tenía idea de lo que esto iba a provocar.
su intención no era dividir la iglesia, sino crear este diálogo de las indulgencias están bien, vean lo que dicen las escrituras. Por ejemplo, una de las tesis dice, todo verdadero cristiano, sea vivo o difunto, tiene parte en todos los bienes de Cristo y de la iglesia, por el don de Dios sin necesidad de carta de indulgencias. Tesis 62. El único tesoro verdadero de la iglesia es el Evangelio Santísimo de la gloria y gracia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No se sabe, pero posiblemente algunos de sus estudiantes jóvenes agarraron las tesis estaban en latín, las tradujeron al alemán, las llevaron a una imprenta y sacaron un tiraje grande de las tesis y las comenzaron a repartir. A las distintas ciudades donde llegaron las tesis, les impactó lo que decían y comenzaron a sacar más copias y las empezaron a llevar a otras ciudades. En 2 meses las tesis habían abarcado toda Europa. Fue el primer bestseller de la historia. No literal, en serio, no fue chiste, así le llaman. Esto llegó a oídos del Papa, el Papa dijo, este es un monje borracho, no tiene ni idea de lo que dice, no le sorprendió mucho, pero aún así tuvo que comparecer en la ciudad de Augsburgo. Esta es la puerta original donde él clavó sus 95 tesis. La puerta es otra, esta es una puerta ya con están grabadas las 95 tesis, y en la pintura de arriba se ve Martín Lutero de rodillas, y Federico el Sabio, que era el gobernador de esa región, fue el que también construyó la Universidad de Wittenberg y fue el hombre que protegió a Martín Lutero durante toda su vida, un hombre de Dios también. Entonces tiene que ir a la ciudad de Augsburgo, donde se iba a encontrar con el cardenal Cayetano y lo único que tenía que decir era, me retracto, ¿no? Entonces el cardenal no esperaba tener un diálogo con Lutero. Él pensaba que iba a estar sentado, iba a llegar este monje, iba a decir, me retracto, perdón, y se iba a ir. Pero Lutero empezó a dialogar, ¿no? ¿Qué tal y tal? Y el cardenal se desesperó, salió, entonces llevó las noticias a Roma. Entonces Lutero tuvo que ir a otra ciudad llamada Leipzig. El principal teólogo de la iglesia católica era llamado el doctor Eck. El doctor Eck retó a uno de los teólogos de Wittenberg a tener un diálogo sobre este tema y Lutero dijo, a ver, si lo que está en problemas son mis doctrinas, ¿por qué no debates conmigo? Y dijo, pues órale, tú también. Pues al inicio el doctor Eck debate con un joven que se llamaba Karlstadt, le fue muy mal, luego le tocó el turno a Lutero. Este es un grabado de el doctor Eck debatiendo con Lutero y pues obviamente este hombre no pudo con el joven Martín, así que tuvo que tener otra estrategia el doctor Eck y sacó a tema el concilio de Constanza, el concilio que condenó a quién, a John Huss, y que también condenó a quién, a John Wycliffe 41 años después. Si Lutero defendía este concilio, se iba a ver como defensor de qué, de unos herejes. Lutero ni siquiera sabía quién era John Huss. De hecho, cuando le decían, tú eres un husita, él decía, ¿y eso qué es? Y cuando examinan las doctrinas de John Huss dice, oh, soy un husita, yo creo lo mismo que él. Entonces, Lutero le contestó diciendo, un cristiano con la Biblia de su parte tiene más autoridad que todos los papas y los concilios. El doctor Eck, después de esto, el debate de Leipzig, se ve derrotado, llega a Roma, le cuenta todo al Papa, el Papa se enfurece, entonces manda una bula papal el 15 de junio de 1520, donde pedía excomulgar al monje Lutero. El Papa dijo, un jabalí salvaje ha penetrado la viña del Señor. Y tenía 70 días para retractarse. Esta bula se llamaba la Exsurget Domine. Tú cuando eras excomulgado, recuerden, ya no tenías aspiración al cielo. Pero este hombre, Lutero, entendía cómo uno podía ser salvo. Entonces el doctor Eck llevó la bula papal a todas las ciudades, pero nunca fue bien recibido, sino que todos estaban del lado del joven Lutero. Cuando llegó a Wittenberg la bula papal, el 10 de diciembre de ese mismo año, Lutero juntó a todo el pueblo, a todos los teólogos, todos los académicos, a todos. Y los reunió. Pusieron una fogata, quemaron distintos libros y lo último que hizo Lutero fue agarrar la bula papal, la puso por encima de él y dijo, por cuanto has turbado al santo del Señor, el fuego eterno te turbe y te consuma. En Leipzig, la iglesia ya estaba dividida en el corazón de Lutero, pero con este evento la iglesia se separó de manera total. Fue aquí donde llegaron a llamarnos los famosos hermanos separados.
Pero Lutero dijo, ¿quiénes son los hermanos? Los hermanos son los que viven conforme a la Escritura. Y todo el que se separe de la Escritura, ese es el separado. Entonces, nosotros no somos los separados, sino que ellos son los que se han separado de las Escrituras. ¿Qué fue lo que provocó esto? La famosa dieta de Worms. Y esto es con lo que vamos a terminar. El emperador Maximiliano era el emperador del Sacro Imperio Romano, fallece y pasa al trono el famoso Carlos V, el del chocolate, ¿no? Recuerden que este era nieto de ¿quién? Isabel la Católica. Carlos I en España, pero al morir Maximiliano hereda el Sacro Imperio Romano. Entonces tiene que ir a esta asamblea a la ciudad de Worms. Le dicen a Lutero, no vayas, te van a matar. Recuerda lo que le pasó a John Huss, que le dieron un salvoconducto, no se lo respetaron, lo mataron, te va a pasar lo mismo. Pero este hombre quería ir a defender la verdad del Evangelio. En cada pueblo que fue, predicaba la verdad de la palabra. Dicen que en este trayecto es donde iba cantando su famoso himno Castillo Fuerte, el Salmo 46. Lutero aprovechó todo el viaje predicando. Cuando llegó, muchos hermanos lo animaron y al día siguiente tenía que comparecer ante la dieta de Worms. Y uno parece como si fuera una junta así de la universidad, ¿no? Cuando te citan a la dirección, ¿no? O sea, que uno siente miedo, pero pues no es tan grave. ¿Qué fue a lo que se enfrentó Lutero? ¿Quién estaba en esta asamblea? Estaba el emperador Carlos V, pero para que entiendas su poder, te voy a decir de dónde él era rey. Él había heredado los reinos de Cerdeña, Sicilia, Nápoles, las Islas Baleares. Tenía 9 territorios ahora en el continente americano, recién descubierto, los Países Bajos, el Franco Condado, Luxemburgo, tierras alemanas de Habsburgo, Hungría, Bohemia, Moravia, Silesia, los territorios centrales de Europa y ahora todo el Sacro Imperio Romano. Es decir, era el rey y dueño de todo el mundo entero. Y este hombre se iba a enfrentar a este pequeño monje. También estaba el hermano del rey, Fernando, 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y señores y más de una audiencia de 5,000 personas, más las personas que estaban afuera que no se contaron. Toda esta gente contra un solo hombre. Lo único que le dijeron fue, ¿tú escribiste estos libros? Lutero dijo, sí, y he escrito más. Luego le dijeron, ¿te retractas? Obviamente sintió temor. ¿Quién no iba a sentir temor? Uno no era un cristiano de 8, 10 años. Él apenas había entendido la verdad del Evangelio un año antes. Era un bebé cristiano. Entonces ahora tienes delante de él al emperador y a toda esta audiencia. Comenzó a temblar. A tal punto que no dijo nada. Ella dijo, me dan un día para pensar la respuesta. Le conceden el día. Pasa toda la noche en oración. Esa oración la dejó grabada. Luego la pueden buscar, una oración hermosa. Al día siguiente llega, el 18 de abril. Le hacen la misma pregunta, ¿te retractas? Da una breve explicación de sus libros y él dice, tengo que decir con el Señor Jesús, si he hablado mal, que se me pruebe dónde está el mal. Después le dijeron que no iban a dialogar con él si se retractaba o no, a lo que Lutero respondió con sus famosas palabras. Puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuerno. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que yo quede convencido, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Yo no quiero ni puedo retractar nada, porque no es bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta la conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Y cuando termina la asamblea enloquece, empiezan a gritar, empiezan a aplaudir, Lutero lo tienen que sacar. Y este es un claro ejemplo de la promesa del Señor en Mateo 10, donde dice, cuando estés delante de reyes y de príncipes, no pienses lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo te va a decir qué hablar. Luego le dijeron, ¿no tienes temor de que estés haciendo algo en contra del Señor? Y respondió con las palabras de Gamaliel en el libro de Hechos, cuando se comenzó a esparcir el Evangelio, recuerda, y que él respondió, si el consejo o cauce de los hombres perecerá, pero si es de Dios no podréis ahogarla. Y esta causa en este mes, el 31 de octubre, cumple 500 años.
Después de esto, él iba a regresar a Wittenberg, pero obviamente lo iban a matar. El emperador Carlos V saca ahora lo que se conoció como el Edicto de Worms, donde decía que no había ley para Lutero, cualquiera lo podía matar. Así que el gobernador de Wittenberg y de otras regiones, Federico el Sabio, va y lo protege. Manda un grupo de personas donde le dicen, van a secuestrar a Lutero y lo van a poner en un lugar, pero a mí no me digan dónde lo van a poner, porque si llegan y me torturan, yo no quiero decir dónde está. Entonces ustedes decidan dónde esconderlo. Entonces va Lutero muy contento, regreso a Wittenberg, lo agarran en el camino, le ponen una capucha en la cabeza y lo esconden en el famoso castillo de Wartburg. Ahí estuvo encerrado Lutero por varios años. De hecho, por eso se ve barbón. Se cambió el nombre a Jorge. Y este fue un tiempo de mucha aflicción, pero fue uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, porque es en este castillo donde Lutero tradujo la Biblia del griego al alemán. Ahora la escritura iba a estar en el idioma de la gente, iba a ser una traducción fiel. Él dijo que la traducción fue algo difícil, que había incluso 15 días, 3 o 4 semanas donde buscaba el significado de una sola palabra, y dice que a veces ni la podía encontrar. Después de eso él salió del castillo. Este es el escritorio donde él tradujo la Biblia. Este es el cuarto original. Esta es la primera traducción de la escritura. Y ya cuando sale, se va con su amigo Felipe Melanchthon, hacen unas correcciones a la traducción y la mandan a imprimir y sacan un tiraje de 3000 Biblias. Después de ahí, después de varios años, ya esta edición tuvo más de 58 ediciones diferentes. Ahora, 5 minutos. La otra va a durar menos. ¿Qué podemos aprender del joven Martín? Después de esto, sucedieron varias cosas, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero ¿qué podemos aprender de la vida de Lutero? Yo hice como distintos puntos. Pueden ser muchas cosas lo que nos puede enseñar este hombre de Dios. Pero por ejemplo, su vida como predicador. En 1510 a 1546 predicó 3000 sermones. En 1522 predicó 117. Al año siguiente predicó 137 sermones. En 1528 predicó 200 sermones. Lutero predicaba 2 veces los domingos y al llegar a su casa dirigía un devocional con su familia donde estudiaban la escritura, tenían un tiempo de alabanza. La gente decía lo siguiente de Lutero: nunca tiene un fin de semana libre, nunca siquiera un día entre semana, nunca descansó de la predicación, la enseñanza, el estudio privado, la producción, la redacción y la consejería. Su ejemplo como padre y como un hombre público, se convirtió en un hombre público, un hombre famoso. Fue padre a los 41 años hasta los 72 que murió. Tuvo 6 hijos con su esposa Katy, una mujer extraordinaria. El año en que Lutero predicó 200 sermones, ese mismo año su hija Elizabeth murió. Entonces era un hombre que sabía predicar en medio de la aflicción. El año donde predicó más sermones fue el año donde murió su hija. Lutero participó en todas las controversias y en todas las conferencias de su tiempo. Llegó a escribir mucho. En un año escribió 133 obras y en el año 1523 escribió 183 libros. Es decir, uno cada 2 días. Esto era la gracia de Dios sobre la vida de este joven. No esperen regresar a sus iglesias. A ver, pastor. No, el Lutero. Ya yo te veo todo cansado. Esta era la gracia de Dios, este era el don que Dios le entregó a este hombre. Entonces no esperen esto encontrar en sus vidas ni en las vidas de sus líderes. Su ejemplo como lector y estudioso de la palabra, Lutero llegó a decir: durante un cierto número de años he leído toda la Biblia completa 2 veces al año. Si la Biblia fuera un árbol grande y poderoso y todas sus palabras fueran ramas pequeñas, yo habría examinado todas esas ramas, ansioso por saber lo que había allí y lo que me podía ofrecer. Luego en otra ocasión dijo: es un pecado y una vergüenza no conocer nuestro propio libro o no comprender el discurso y las palabras de nuestro Dios. Una exhortación fuerte para todos aquellos que llevan años en el Señor y no conocen
el libro que él inspiró. El ejemplo de Lutero en las aflicciones de la vida. Él sufrió de muchos dolores físicos. Tuvo cálculos nefríticos, zumbidos en la cabeza, infecciones en los oídos, terribles estreñimientos, hemorroides que decía que lo dejaban ensangrentado e incapacitado por semanas. Pero a pesar de esos dolores físicos, a pesar de los dolores emocionales, los dolores en la familia, fue un hombre que supo perseverar. Y para terminar, su ejemplo como pastor. En relación a Génesis 3:19, donde el Señor hace la maldición, con el sudor de tu frente trabajarás, Lutero dijo, los sudores con la familia son grandes, los sudores con la política son mayores, pero los mayores de todos son los sudores con la iglesia. Y esto es un ejemplo, hermanos, para honrar, proteger y cuidar a nuestros pastores. No tienen idea, y yo tampoco tengo idea de la carga de ser un pastor. Literal, es el mayor sudor de todos. Entonces, para terminar, podríamos terminar orando por nuestros pastores, que Dios los guarde, que Dios los cuide, Dios se siga revelando a sus vidas. Nosotros vemos solamente un sermón de 1 hora, pero no vemos lo que estuvo detrás de todo eso. Horas y horas predicando, preparando un sermón, viendo el texto, luego quedándose por horas viendo una palabra para ver qué significa, teniendo temor al Señor para poder trazar con precisión la escritura del Señor, sus rodillas orando por ustedes, aconsejando, y aparte de eso los problemas de su familia, los problemas de sus propios corazones, y nosotros cualquier cosita nos quejamos. Entonces creo que esta lección de Lutero que dice los mayores sudores de todos son los sudores con la iglesia, es algo que nos debe llevar a orar por nuestros pastores, cuidarlos, guardarlos, no ponerles más cargas, sino quitarle cargas para que así ellos se puedan dedicar a la escritura y nos puedan alimentar con la palabra de Dios. Así que terminemos orando. Te damos gracias, Señor, por revelar tu gloria, tu majestad, tu poder, tu soberanía, Señor, en la vida de este hombre. Este hombre es uno más en la historia, Señor, un pecador más, uno más como nosotros, Señor. Esta historia es tuya, el Dios que revela su santidad para revelar nuestro pecado, pero el Dios que también revela su gracia, su evangelio a su Hijo para rescatarnos de ese castigo que merecíamos, Señor. Gracias por salvarnos de ese castigo eterno en el infierno. Gracias por concedernos la fe y el arrepentimiento, Señor. Te pedimos por nuestros pastores, que tú los guardes, tú los protejas, tú te sigas revelando a sus vidas, guardes a sus familias, Señor, a sus esposas, les des ánimo para guardarlas y servir a sus esposos de manera más eficaz, Señor. Guardes a sus hijos, Señor. Te pedimos por ellos, haznos una iglesia que sepa amarlos, cuidarlos, protegerlos, servirlos, Señor, para que si ellos se puedan entregar a la noble labor de la predicación de tu palabra, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.